La cámara termina siendo una representación comercial que quizás es lo que debería ser la agregaduría comercial de una embajada que todavía ni siquiera ha vuelto a abrir. Y es el espacio más bien como de unión. Entonces, claro, para buscar oportunidades de negocio, para captar... Como un sitio de solidaridad. Es un sitio de solidaridad, es un punto de encuentro, pero también es un espacio de negocio. O sea, al final, si tú eres agremiado y vas aquí y necesitas un contador, vas a llamar a este agremiado que te estoy diciendo. Claro. Porque bueno, es con el que has hablado, es el que tienes al alcance. Pasa ¿Qué es lo que mismo con usualmente abogados. hace una embajada? Por ejemplo, si viene alguien de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos tiene una lista de abogados que Claro. te va a referir, porque ya los investigaron, porque ya son parte, que eso es lo que haría una embajada. Pero pasa lo que pasa, entonces está Claro, separado. por eso digo que somos prácticamente como una agregaduría comercial. Yanelie Briceño es periodista, tiene muchos años de vivir en Panamá y, bueno, ha estado en televisión, en radio, una persona totalmente completa en el área de medios de comunicación y pertenece a una organización que se llama CEPAVEN, que es el grupo de empresas de venezolanos en Panamá, específicamente la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana, que celebró sus 5 años. ¿Cómo estás, Yanelie? Hola, Guillermo, un gusto estar contigo. Creo que eres de los primeros panameños que conozco. ¿En serio? Desde que vine para acá, sí. Hace muchos años. Yo Yo voy les- a cumplir 11 años aquí. Yo les quiero decir que yo conocía a Yanelie antes que ella supiera que yo existía. Porque a mí me gustaba ver, ¿cómo es que se llamaba? Globovisión. Globovisión. Y Yanelie tenía este poco humano horario de la mañana. Sí, 100%. Entonces, después me tocó a mí hacerlo. Bueno, es un esfuerzo. Sí, yo me acuerdo una vez entrevisté a Yanelie y estaba sentada a mí y se quedó. Y que, oye, yo podría hacer esto de nuevo. Sí. Bueno, ya Hace rato muchos ya. años, sí. Hace rato ya. Hace muchos años que ya no hago periodismo activo en Claro. medios de comunicación. Pero, No, pero la cosa en el mundo no está para hacer periodismo activo. Hazme caso. oye, no. No, estás en el lugar correcto. Está complicado. Este tema noticioso, geopolítico, No, está complicado. cada día es más Ya complejo. es difícil ver quién es el bueno y quién es el malo. Cada vez es más complicado. Sí, 100%. No solo aquí en Panamá, en el mundo. O sea, bueno, tú sabes mi posición de apoyo a la oposición venezolana, pero llega un momento en que cuando tú miras a la mesa tú te quedas pensando, ¿y quién es el verdadero opositor? Porque las cosas fueron evolucionando y no solo pasó en Venezuela, ha pasado en casi todos los países del mundo. Se ha vuelto muy complejo el mundo. Algunos me dicen que es una transición de lo que hemos conocido del republicanismo de siempre y que ahora estamos pasando por eso, ¿no? Y los personajes que vemos mundiales Son personajes. son personajes. Entonces, bueno, ahora nosotros conocemos a Donald Trump, pero Xi Jinping, yo tengo 2 libros grandotes con el pensamiento de Xi Jinping, que lo metió en la Constitución china. O sea, tienes que leerte la Constitución y los 2 libros del pensamiento de Xi Jinping. O sea, eso aquí no se dice. Pero bueno, y de Putin ni hablemos. Porque No, sí, es 100%. otro personaje interesante, pero bueno, es lo que hay. Pero en medio de todo esto, la Cámara ha estado haciendo trabajos importantes gracias a la amable invitación de la Junta Directiva de Yanelie, que tú estás ahí en la dirección ejecutiva. O sea, que es una persona que está todo el día ahí trabajando. Sí, realmente sí. Tienen una serie de actividades importantes. Hay algunas que son muy populares. Por ejemplo, lo del el torneo de golf. Ah, sí. Y creo que hay un tema que todo el mundo se viste de blanco. ¿De blanco? Ajá. No. No, sí, no son ustedes. Si a mí No, me será el tenis en el Wimbledon que estaba No, aquí, Yanelia. Bueno, No. Por ahí lo voy a buscar para decir. Pero bueno, Esa la es la cosa instalación de la Asamblea Nacional, ¿no? No, tampoco. Ah, tampoco. No te metas ahí. Yaneli, no te metas ahí. Tú no quieres meterte ahí. Pero bueno, celebramos estos 5 años. Lamentablemente no pude estar esta semana. Y tuvieron una actividad con varios invitados. Sí, tuvimos un evento muy solemne, protocolar, porque ese era el nivel que queríamos darle a este aniversario. Afortunadamente la Cámara, que nació, la verdad, como yo decía en el evento, como un sueño de un grupo de empresarios venezolanos que están aquí desde hace muchos años y que han hecho inversiones importantes
y grandes, no solamente por sus capitales, sino por la capacidad generadora de empleo que han podido desplegar. Me refiero a empresas como Banesco, Banco Mercantil, Ron Diplomático, que envasa y tiene su planta acá en una zona franca privada, Panapark como zona franca privada, son parte del grupo de fundadores de este gremio que al final nació con la intención de reunir al empresariado, ejecutivo o emprendedor venezolano en Panamá. La migración venezolana en Panamá tiene muchísimos años, sí, ha sido muy diversa, como muchos sabemos, pero ha sido muy evolutiva en cuanto a este tema de los empresarios, ¿no? Y los ejecutivos. El otro día conversaba con, bueno, ahora ministro, pero en su momento era presidente de la Cámara de Comercio, que estábamos hablando de la capacidad empleadora que tienen los venezolanos, pero también de la capacidad ejecutiva y operativa. Y conversábamos también con CASEM, que es la Cámara de Empresas SEM, y de las 189 multinacionales, más del 55% está liderada por un venezolano, bien sea por un gerente general, claro, un CEO, un presidente ejecutivo. Y al final eso es parte también del conglomerado que forma parte del sector productivo, ¿no? Hablar del talento humano y de la ubicación de este talento en grandes empresas panameñas o, en este caso, por ejemplo, en las multinacionales. Bueno, es así como comienza la necesidad de vamos a hacer un espacio formal, institucional, de altura, que pueda representar a todos estos venezolanos y obviamente también a panameños que se quieran sumar. Y la reacción positiva a una situación negativa que se dio, un gobierno que con su inacción promovió un movimiento de xenofobia que se dio, gracias a Dios, ha mermado casi a cero, pero que enredó todo, porque mucha gente piensa de que la llegada de los venezolanos a Panamá es reciente, y no. Incluso desde antes del 2022 ya habían empresarios venezolanos con sus familias aquí radicándose, y gran parte del grupo que compone CEPAVEN son personas que llegaron en esa época y se han quedado aquí y han decidido hacer, no son empresitas, estamos hablando de empresas muy grandes. Hace poco el gobierno firmó la ley de expansión de una de las zonas procesadoras llegando a Pacora, que casi toda está tomada. Esa es la zona franca que me refería, se llama Panapark Free Zone. De Panapark, por ejemplo. Es una zona está privada. Ron Centenario, ¿no? Ahí está Ron Diplomático. Diplomático, perdón. Bueno, está Diplomático, está Ron Santa Teresa, está General Energy, que son empresas lideradas por venezolanos, entre otras, por nombrar algunas. Y sí, esa zona franca... Casi nadie lo sabe, o sea, pero emplean muchísimos panameños y se expanden, se están expandiendo actualmente. Bueno, tú estuviste cuando presentamos el estudio de medición de impacto de la migración venezolana en Panamá, porque realmente, y a propósito de lo que tú dices, el tema de la xenofobia, sin caer en detalles sobre lo que eso implica, realmente la única manera de poderlo contrarrestar es hablar de los aportes de las migraciones, ¿no? Independientemente de la xenofobia sobre cuál migración estemos hablando. De modo tal que en 2022 presentamos el resultado de ese estudio que midió cuál era el aporte de los venezolanos a este país en los últimos 10 años. Y en ese momento salió que el aporte de los venezolanos en términos de inversión acumulada entre inversión inmobiliaria, que sabemos que fue súper importante en su momento, e inversión empresarial era más de $1.800 millones que se trajeron los venezolanos a Panamá. Con esta inversión se pudo constatar que había más de 5.000 empleadores venezolanos y que todos estos empleadores habían generado casi 40.000 empleos. Si la ley panameña pide un porcentaje o limita la participación de extranjeros en un porcentaje de 10% y de algún modo tiene más de 50 carreras protegidas para el ejercicio de panameños, estamos hablando que de esos casi 40.000 empleos, más de 70% fueron para panameños, son para panameños. Sí, o sea, el venezolano en Panamá es un generador de empleo para panameños. 100% para panameños y también, obviamente, para extranjeros, no necesariamente venezolanos. No, y al final el que tenga las capacidades. Claro. Eso es lo que enriquece el país. Nosotros siempre decimos, el mejor programa social del mundo es el empleo. Si tú le das empleo a la gente, pues la gente puede comprar casa, comida,
moverse, y al final eso es lo que uno quiere, ¿no? Generar Claro. espacios de riqueza y de crecimiento. Claro, Yanelia, y bueno, una cosa que me llamó mucho la atención es el tamaño de las empresas. Por ejemplo, desde aquí puedes ver Banesco, allá abajo está Mercantil, que son empresas, en este caso bancarias, que no llegaron grandes y se han ido disminuyendo, sino que han ido creciendo, porque claro, al principio fue una cosa bastante desmesurada por la situación política en Venezuela, pero como más o menos ha estado muy claro qué es lo que ha estado pasando, algunos se han ido del país, han ido a otras latitudes, pero yo sí he notado que mucha gente que vivió aquí en Panamá y se fue a otros países, siguen haciendo negocios en Panamá desde afuera. Sí. Que eso no pasa con otras comunidades. Por ejemplo, cuando aquí hubo muchos canadienses o muchos españoles, trabajaron en el momento en que los necesitaron y se fueron. Y ya, adiós Panamá. En cambio, los venezolanos siguen haciendo negocios donde están y en Panamá. Bueno, yo creo que ahí hay una gran diferencia. La migración venezolana es nueva, aunque a efectos internacionales no se escuche así. El venezolano no estaba acostumbrado a migrar. El venezolano recibía migrantes. El venezolano ni siquiera la cultura venezolana era de que los hijos se fuesen a estudiar a la universidad afuera, porque la educación en Venezuela siempre ha sido de muy alto nivel y de muy alto rendimiento. De modo tal que cuando ocurre toda esta situación política, económica, social, y comenzamos a migrar los venezolanos, nosotros éramos unos nuevos migrantes. Por ejemplo, en mi caso personal, voy a cumplir 11 años en Panamá, tengo un hijo panameño, obviamente tengo raíces en Panamá, no solamente en cuanto a sociales y afectivas, como es el caso de mi hijo que está en su país, sino que además, bueno, he hecho mis inversiones en Panamá, he crecido en Panamá, por ende, a mí no se me ocurriría irme de Panamá. Entonces, al final, no es lo mismo el canadiense que viene acá a ejercer un trabajo por un periodo porque se lo trajo una multinacional o porque se lo trajo una gran empresa y luego, entonces, bueno, se devuelve a su país. Aquí no, ni hablar. Ese es mi caso, que quizás no es comparable con Banesco. Tú vienes, inviertes aquí, tienes un banco que genera más de 1.000 empleos, del cual 70% es para panameños, o más. Imagina cómo van tú no puedes decir, bueno, yo voy a desembrar todo este dinero y me lo voy a recoger y me voy a ir. No es tan fácil, ¿no? O sea, al final, yo creo que no hay punto de comparación por el tipo de migración que representamos, por el tipo de país que todavía tenemos, porque además esa es otra, ¿no? No es que tú vas a voltear y vas a decir, me vuelvo a mi país, porque la situación en líneas generales sigue siendo la misma. Que de aquí haya gente que se haya ido a otros países, pues sí, yo creo que la migración venezolana que estaba en Panamá ya no es la misma, no está compuesta de la misma manera, y mucha gente se fue. Pero esa gente que se fue, muchos de ellos fueron emprendedores o empresarios que quizás vieron en un momento el país detenido y que al final cuando tú, también comprendiéndolos, cuando tú ya vienes de una migración buscando mejoras, si no la encuentras, está ok que tú quieras seguir recorriendo, ¿no? A ver dónde te quedas. Pero también la migración que se fue mucha migración laboral. Gente que trabajaba, de hecho nosotros que tenemos un montón de restauranteros en nuestro gremio, es un problema captar talento para ese sector. Claro. Porque bueno, quizás es un poco más demandante, la retribución económica no es la misma que si tú estás en una empresa o en una corporación. Y la cantidad de venezolanos que trabajaban como meseros o en restaurantes y demás, muchos se han ido. O sea, bueno, al final sí, ha sido una evolución. Creo que el tema de la xenofobia, como tú decías, ha disminuido mucho. Bueno, no ha disminuido, es evidente. No sé si está en cero, pero es evidente que la percepción sobre la migración venezolana cambió. Y hay una integración. Hay una integración que se nota. Y eso también ha ocurrido y lo vemos en la Cámara. De estas grandes inversiones que se han hecho, hay mucha integración entre el venezolano con un panameño. O sea, es que ya yo raro a veces escucho esa barrera que se hablaba antes, es que ellos son venezolanos, ya ni siquiera se habla así. Yo creo que el estudio también colaboró mucho a eso, el estudio que hablaba con las cifras, porque realmente, bueno, tú te das cuenta, sin duda es un tema político y es una narrativa política,
Pero cuando tú te das cuenta y cuando tú comienzas a decir, bueno, esta gente ha venido aquí a aportar y esto, y das cifras y hablas con data específica, bueno, evidentemente la situación cambia, ¿no? También ha habido otras oleadas de otras migraciones que nos quitaron ese rol y ese protagonismo de lo que generaba la xenofobia y gracias a Dios, ¿no? bueno, oye, y eso sí nos asimilaron rápidamente. Exacto. Pero bueno, oye, te iba a preguntar, ¿cuántos miembros tiene la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana? CEPAVEN tiene más de 100 agremiados entre empresas y ejecutivos, muchísimos panameños, porque obviamente encuentran allí un espacio para hacer intercambio comercial, que al final ese es el propósito principal de la Cámara. Y hay empresas panameñas dentro de ese país. Todas las empresas son panameñas. Sí, pero con... Exacto, con capitales capital o con... Sí, pero sí hay panameñas 100%. Nosotros tenemos un agremiado que yo siempre digo que es nuestro mejor difusor, porque él es de nuestros primeros agremiados. De hecho, en este evento nosotros homenajeamos a 36. De estos más de 100, 36 tienen 5 años con nosotros. O sea, comenzaron con la Cámara. Y ahí está este señor que tiene una firma de contadores que dice que la Cámara es lo mejor que a él le ha pasado en el mundo. No solamente por la cantidad de clientes que ha podido capitalizar, sino porque, bueno, él dice que obviamente hay otro tipo de eventos. Las cámaras... Claro. Las cámaras como nosotras, que además no somos una cámara binacional, como puede ser la Cámara Suiza o Panameña, porque nosotros no tenemos manera de generar ningún tipo de intercambio con Venezuela, por razones obvias, políticas y diplomáticas. La Cámara termina siendo una representación comercial que quizás es lo que debería ser la agregaduría comercial de una embajada que todavía ni siquiera ha vuelto a abrir, y es el espacio más bien como de unión. Entonces, claro, para buscar oportunidades de negocio, para captar... Como un sitio de solidaridad. Es un sitio de solidaridad, es un punto de encuentro, pero también es un espacio de negocios. O sea, al final... Si tú eres agremiado y vas aquí y necesitas un contador, vas a llamar a este agremiado que te estoy diciendo. Claro. Porque bueno, es con el que has hablado, es el que tienes al alcance. Pasa ¿Qué es lo que usualmente hace una embajada? Por ejemplo, si viene alguien de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos tiene una lista de abogados que te va a referir, porque ya los investigaron, porque ya son parte, que eso es lo que haría una embajada. Pero como pasa lo que pasa, entonces está... Claro, por eso digo que somos prácticamente como una agregaduría comercial ahí, outsourcing. Y de CEPAVEN surgió la idea de crear CABEX, que es la Cámara de Empresarios Venezolanos en el Exterior. Exacto. Yo fui a un evento, pero no me acordaba que se llamaba así. Sí. Háblame un poco de eso. Bueno, CABEX es una iniciativa súper bonita y súper ambiciosa, porque la idea era reunir a las múltiples cámaras o las múltiples organizaciones de venezolanos fuera de Venezuela. Es decir, CEPAVEN, que es la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana, y sus similares alrededor del mundo. Entonces, en aquel momento, te estoy hablando hace 3 años, el que era presidente de CEPAVEN dice, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero a nivel regional. Y empieza este periplo y empiezo yo a buscar e investigar y me doy cuenta que hay muchas cámaras como CEPAVEN aquí, muchas cámaras en los países. La migración venezolana, bueno, si algo tiene bueno es que ha sido multipaís, sí. Digamos. Yo siempre lo digo a tono de broma, pero muy bueno. Yo puedo ir a cualquier país del mundo y tengo una casa donde llegar. Claro, que son 8 millones de venezolanos fuera. 100%. Entonces, bueno, es así como nos reunimos y comenzamos a trabajar en esta búsqueda de cámaras, gremios, asociaciones, y ya CABEX tiene 10 países integrados. Tiene Costa Rica, Chile, México, Estados Unidos con el sur de la Florida, Panamá, Perú, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador. Se acaba de sumar a España. España ya tiene 70 agremiados, 70 empresas agremiadas en Madrid, solo en Madrid. La migración venezolana en España es grandísima. En Colombia, bueno, ni hablar. Sí, yo estuve en octubre y tú entrabas al metro y de verdad... Tú entrabas al metro y puro venezolano. Estabas en el metro de Caracas. Sí, pero a ver, pero no era malo. Lo que pasa es que Madrid tiene la ventaja de que su presidente le ha abierto las puertas, no solamente a la migración venezolana, sino a toda la migración. Claro. Y se ha convertido en una ciudad, se ha convertido en la verdadera capital de Latinoamérica, que ya no lo es Miami, porque ya tú debes saber que eso se ha puesto carísimo y es complicado. Y cuando tú vas a Madrid, tú te das cuenta, tú quedas de que, pero aquí hay gente de todo el mundo. Sí.
Pero bueno, eso también, no sé cuánto tiempo se sostendrá, porque ahí están pasando otras cosas. Sí, la No situación es son tan, complicadísima. tan kosher, pero regresando a lo que estabas hablando, yo estuve en el final de ese evento con los empresarios de otros países. El año pasado fue. Sí, fue la cumbre regional Sí, de CABEX. tantos contentos para que sepan. Pues yo sentía te estresada porque estabas organizando. Bueno, Pero yo que estaba acá sentado, te digo que quedó muy bien porque estaba todo el mundo muy feliz. Hablé con varios otros países y estuvo el empresario más exitoso de Panamá Y de la región, yo y creo. de la región, que es Stanley Mota. Y fue una charla, yo te lo contaba cuando comenzamos, una charla bastante cercana y me extrañó mucho. O sea, porque dio consejos, habló de su experiencia. Entonces sentí como que en sus ojos de empresario vio un futuro en la región. O sea, en los empresarios venezolanos me dio la impresión que sintió ese empuje que puede haber para el resto de empresarios panameños y centroamericanos o de la región, que les hace falta, porque hay que reconocer una cosa. Yo que estuve en Venezuela en los años 90, la distancia entre Venezuela y el resto de Latinoamérica era enorme, Sí. que se paralizó cuando llegó lo que llegó y pasó lo que pasó. Que la gente no lo cree, que eso sucede así. Y uno dice, no va a pasar. Sí pasa. Pero ese conocimiento, esa forma de trabajar existe ahí, está ahí. Y eso hay que aprovecharlo también, donde quiera que esté. Entonces, los demás países, en vez de rechazarlo, debemos abrazarlo. Pero bueno, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Esta industria que nosotros no tenemos, ¿cómo la podemos expandir? Sí. Por ejemplo, a mí me dolió mucho que muchas personas que tenían mucho conocimiento en el entretenimiento, que vinieron a Panamá, no se pudieran quedar porque aquí no teníamos todavía las bases para eso. Tuvieron que ir a Estados Unidos, donde ahora también está pasando lo que está pasando. Y es un conocimiento que pudimos haber aprovechado y no lo hicimos. Yo me que imagino creo que sí lo usted, ha hecho, por ejemplo, Madrid, que por eso claro, es claro. Es decir, yo creo que al final las naciones, esto es una opinión muy personal, ¿no? Pero las naciones deberían capitalizar el talento de toda la migración, indistintamente de la nacionalidad, y aprovecharla para el crecimiento, no solamente económico, sino, bueno, profesional en los países, ¿no? De acogida, digamos. Así mismo es. Oye, estamos conversando con Yanelie Briceño. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana, CEPAVEN. Que yo la conozco como CEPAVEN, por eso que tengo que estar leyendo qué significa. Sí. Así que vamos a la pausa, don Diego, y regresamos. Usted está escuchando La Mañana Ancon por Radio Ancon. Yanelie Briceño, ella es periodista, es la directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana, CEPAVEN, que cumplió 5 años esta semana y pues realizó una actividad al respecto. ¿Qué otras actividades hace CEPAVEN? CEPAVEN, bueno, tenemos anuales, ¿no? Sí, claro, tenemos digamos, una planificación operativa anual y tenemos diferentes objetivos específicos. Entre ellos tenemos un ala que es de formación, capacitaciones, evidentemente todo lo que es, no solamente lo obvio como inteligencia artificial o cómo implementar o cómo mejorar procesos en las empresas, sino también en temas financieros, por ejemplo, en temas de inversión, digamos, todo lo que puede formar y capacitar a un empresario o emprendedor y que le sume valor a los ejecutivos. Tenemos un área que evidentemente está vinculada al networking. Nosotros hacemos una vez al año un espacio que llamamos Feria de Beneficios, que por cierto la próxima viene ahora a finales de este mes en Pacific Center, que son nuestros aliados en CEPAVEN. Es la segunda feria que hacemos. Esta feria, bueno, básicamente es un espacio para generar oportunidades de intercambio comercial, pero para que los empresarios que ofrecen beneficios para nuestra cámara se puedan exponer, puedan hablar de sus servicios o de sus productos. Y lo hacemos, te voy a invitar. Lo hacemos... Se leyó mi cara. Sí. Tranquilo que vas. Este espacio que, como te decía, suena publicidad, pero Pacific Center la verdad es que ha sido un súper aliado y nos dispone un espacio que está en el piso 7, que es el piso que conecta el ala comercial con el hospital, Panama Clinic. Sí, allí hay un espacio que es todo verde, que se llama El Jardín, de hecho,
y allí lo que hacemos es que ponemos mesas y cada uno de los beneficiarios, quienes dan beneficios a la Cámara, que son más de 30 beneficios, los que ofrecemos actualmente de agremiados para agremiados, pues tienen un stand y van ahí ofreciendo sus productos. Entonces, chévere porque no solo se queda dentro de la comunidad de Cepaven, sino que todo el que esté en la plaza puede disfrutarlo. Tenemos una actividad que llamamos Workshop Cepaven, que son mesas de trabajo donde cada quien tiene un espacio para presentarse, hablar de lo que hace y luego hacemos switch entre las mesas. Una dinámica muy rápida que tiene cada quien 2 minutos para decir qué hace, dónde trabaja y de qué se encarga su empresa. Y luego entonces se hace un cóctel de networking donde tú te acercas a quien fue de tu interés en estas mesas de trabajo. Eso es en cuanto a la segunda fase. La primera era formación y capacitaciones, la segunda es networking e intercambio comercial. Y luego, bueno, tenemos actividades como recreativas y demás. Tú hablabas del torneo de golf. Ya tenemos 3 ediciones del torneo de golf. Tenemos un torneo de pádel. Y todo esto lo hacemos, bueno, sí, para que haya un espacio distinto de convivencia, pero también son mecanismos de obtención de fondos. No sabía lo de del torneo de recaudación pádel. de fondos. ¿También juegas pádel? No, También no, te no. invito. No, yo quiero aprender golf. Pero Ok. lo del pádel, no. Yo tengo una teoría del pádel, que es el Tinder moderno. Es el Tinder evolucionado. Tú sabes que ahora hay una cosa que se llama el post-pádel. Ah, sí. ¿Tú no sabías ¿Qué es? eso? No. Esa es la fiesta, El after. después el after, Ya. sin ir al pádel. O sea, tú Ah, esperas ahí a es que donde la está gente todo el mundo. esperas que la gente se termine de jugar Ese sería el pádel. único lugar donde yo pudiera ir. No por el Tinder, sino porque yo tampoco juego pádel. Yo siempre voy a ver a mis amigos, a hacer barra y al compartir social. Sí, se puso muy famoso el pádel. Ahora ya como que bajó un poco, pero... Bueno, pero y se también puso- hay mucha competencia allí, ¿no? Demasiadas canchas, demasiadas pistas. Sí, de golpe se abrieron montones. Sí. Y yo creo que hay hasta empresarios venezolanos también. Sí, en cómo eso, no. metidos. Cómo no. Bueno, por ahí me enteré de un Un par. par de agremiados también. ¿Habrá alguno que no sepa de la existencia de ustedes? Sepan, cómo no. Nosotros tenemos, no solamente que no saben de la existencia, sino que saben de la existencia y todavía no forman parte de la Cámara. ¿En serio? Yo para este aniversario le pedía a estos 36 agremiados que cumplen 5 años con nosotros, que te comentaba, que nos hicieran un testimonial y que nos hablaran de su experiencia en la Cámara. Y hubo un testimonial que me pareció súper bonito y decía, yo no entiendo todavía cómo un venezolano que tiene una empresa o que está vinculado con la comunidad no forme parte de Cepaven. Por supuesto que todavía la Cámara tiene muchos retos. Yo creo que han sido 5 años exitosos, no solamente porque en 5 años tenemos una membresía alta, y esto no lo digo solo yo. El otro día nosotros tenemos alianzas en Cepaven con muchos de los gremios locales, con el Sindicato de Industriales de Panamá, con la APEX, la Asociación Panameña de Exportadores, con la Cámara de Comercio de Panamá, con la Cámara de Comercio de Chiriquí, con APEDE. Y hablando con Luis Frauca, que fue presidente del Sindicato de Industriales hasta hace poco, decía, wow, ustedes tienen un número altísimo de agremiados. Nosotros en el sindicato, que años de estar constituido, tenemos un número más o menos similar de agremiados. Yo creo que, bueno, obviamente nosotros vinimos a suplir una necesidad. Es muy distinto hablar de un gremio local y por ende las capacidades de ejecución que nosotros podamos tener son muy distintas a las de un gremio local, tan siquiera por temas de sostenibilidad financiera. Es que ¿no? yo creo que ustedes son un gran ejemplo, porque incluso una comunidad tan grande como la comunidad china panameña, que es responsable del 65% del comercio del país, no está tan organizada, a pesar de que lo pareciera. Y yo he hablado con varios de ellos, que ahora los más jóvenes, Esteban Cheung y otros, han tratado de arreglar un poco al punto de que tienen un alcalde, el de La Chorrera, Sí. que se han puesto de acuerdo y se comenzaron a poner de acuerdo por cosas que pueden parecer menores, pero para ellos no lo son, como por ejemplo el tema de la devolución de las botellas de soda. Sí. Eso comenzó ahí y se han ido agremiando. Pero, por ejemplo, el grupo, ya los venezolanos no son ni siquiera ni el primero ni el segundo grupo de mayor en Panamá, que es un país que, por cierto, nadie repara que casi el 25% de los ciudadanos que viven en este país son extranjeros, que es un montón. Por ejemplo, los colombianos, no, que yo sepa, no tienen ni una cámara, ni nunca se han agremiado aquí en Panamá, a pesar de que tienen mucho comercio. Por eso yo decía al inicio y veo con muy buenos ojos el
la iniciativa que tuvieron, o sea, yo al final soy directora ejecutiva y claro que mi peso ha sido específico dentro de la Cámara, pero si no hubiese sido por la voluntad genuina de este grupo de empresarios que, digamos, ya está, son empresas grandes, ya las nombré, no son personas o empresas. Una sala de belleza. Sí, ni hicieron este gremio o tuvieron la visión de fundar este gremio para buscar un posicionamiento dentro del mercado, ya lo tenían. Yo creo que la visión y la creencia en los gremios se construye y es súper fundamental para la migración que representa esa nacionalidad. China no tiene una cámara, pero China tiene espacios muy bien conquistados. Yo creo que ellos han trabajado más en términos, conozco muy bien el tema de la migración china en Panamá, y ellos han conquistado más otros espacios, como el tema cultural, como el caso de, por ejemplo, de este grupo más de amigos panameños, chinos. Es decir, creo que su lado no ha sido tanto empresarial, pero sí ha sido muy social. Pero, por ejemplo, el caso de AmCham, que es más parecido a ustedes. Sí. Las pocas veces que he ido, porque no he ido últimamente, es que no te preocupes, no, eso estoy volviendo ermitaño. Sí. Lo que pasa es que cuando yo veo a la gente de AmCham, yo los veo como desconectados, a pesar de que tienen sus actividades y todo lo demás. Pues bueno, ya soy miembro de AmCham porque estoy en una empresa norteamericana y bueno, ahí estamos pues. O sea, como que no hay una necesidad de relacionarse. En cambio, sí la noto acá en Cepaven. O sea, sí siento que hay como un ambiente de solidaridad, de camaradería y de crecer juntos. Pero quizás precisamente por la diferencia, tú quizás nos ves similares en cuanto al propósito, ¿no? Sin embargo, somos completamente diferentes en cuanto a la organización y la estructura. Y quizá eso hace que sea una cámara más cercana. Precisamente a lo mejor por eso es que es un espacio más de compartir, de apoyarnos, de buscar mejoras. Yo siempre lo digo a tono de broma, pero a mí me llaman como directora ejecutiva desde, oye, mira, yo necesito un programa de radio y quiero una entrevista. Mira, llama a Guillermo Ruiz. Hasta se me cayó el techo de mi casa. No me ha llamado, pero bueno. Bueno, no, pero es un ejemplo. O hasta se me cayó el techo de mi oficina, necesito un ebanista. Tiene la referencia, claro. O sea, bueno, al final la cámara ha surgido más como un espacio de conexiones y como un espacio de oportunidades, y yo creo que eso la hace naturalmente diferente. Mucho por crecer. Yo creo que hay muchos retos, no solamente de posicionarnos y de generar mayor reputación de la cámara en el país, sino incluso de fidelizar a los que ya están, de hacer que dentro de 5 años más estos 36 agremiados cumplan 10 años también. Eso es un compromiso indiscutible y es un gran reto, por supuesto. Y creo que también una de las cosas más lindas que tiene nuestra comunidad es CABEX. Lo que te comentaba, el hecho de reunir a 10, ¿va a haber una 11 países. Próxima reunión? Va a haber una segunda cumbre, sí, una segunda cumbre regional donde estos 11 países van a ser invitados para que estén presentes. Va a volver a ser en Panamá, y esto es algo que yo quiero como resaltar y destacar acá. Los venezolanos, al menos bueno, CABEX tiene sede país, Panamá. Hemos elegido Panamá. O sea, Panamá ha sido una elección. No solamente por Cepaven naturalmente su espacio de ejecución es Panamá, porque es la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana en Panamá. Pero CABEX, que es esta plataforma regional, tiene su país sede en Panamá, bueno, principalmente porque estamos aquí, los fundadores de CABEX, que es Orlando Soto, quien fue presidente de Cepaven. Saludos, Orlando. Y bueno, y yo, que estoy también al frente de esa dirección ejecutiva, y tenemos sede en Panamá, por ende nuestras actividades son en Panamá, y ahí es cuando yo hablo de las oportunidades para los países. Al ser la segunda cumbre regional de una cámara que integra a 11 cámaras en 11 países, que sus cámaras a su vez tienen 20, 30, 100 o 200 agremiados, estamos hablando de que toda esta gente puede utilizar y puede venir a Panamá para esta segunda cumbre. Entonces, cuando tú dices, vienen 200 personas a Panamá, ¿qué significa? Son 200 hospedajes en un hotel, son 200 comidas en un restaurante, son 200 compras probablemente en un mall. Eso es economía.
Eso es que fluya el dinero y que se generen los espacios para el crecimiento económico. Y ahí una de las cosas que hemos tenido, por ejemplo, Banesco, lo hemos nombrado un montón y Banesco no paga absolutamente nada por esto. Deberíamos llamarlo. Pero Banesco no pudo realizar su convención anual en Panamá, que estoy hablando de son más de 400 personas, por temas migratorios, por el asunto de la visa. Uno de los retos que tiene CEPAVEN y a lo que queremos llegar es que este gobierno actual pues nos reciba y nos acepte que incluso, por ejemplo, CEPAVEN pueda otorgar algún tipo de aval para que un empresario venezolano pueda traer empresas o empresarios, digamos, o sus socios en otros países, a lo mejor sin una visa, para el determinado periodo. Estoy de acuerdo con las políticas migratorias, creo que eso regula, organiza y hace seguro el funcionamiento, Sí, pero no pueden haber restricciones tan draconianas como las que hay ahora, que son muy fuertes. y no puede existir que una empresa como Banesco tenga que moverse de país para hacer su reunión. Ya hubo un restablecimiento consular, así que de repente se podrían dar esos pasos hacia allá, sobre todo que el otro año son los 200 años del Congreso Anfictiónico, y aquí se van a hacer una serie de eventos, y seguro van a invitar a muchos venezolanos, y creo que no... La idea no es que pasen trabajo para poder llegar. Pero, por ejemplo, aquí viene mucho esta Carolina de Casa Santana. O viene este muchacho que ahora mismo se me olvida el nombre, que lleva gente, hace tours los fines de semana en lugares, en casas que no son tan históricas, pero que sí son reseñables en Panamá. Y todos son venezolanos, pero están tan integrados que nadie lo nota. Sí, 100%. Bueno, me pasaba a mí. Ni siquiera hablamos del tema cuando vienen aquí. O sea, es uno más. Es un panameño más que tiene una empresa y que la lleva adelante. Y eso me gusta porque quizás con el trabajo que están haciendo ustedes ya ayuda a que no se sientan como que, bueno, estoy tratando de integrarme en una sociedad, ya estoy en la sociedad. Sí, yo creo que el ejercicio es distinto. O sea, ya es un tema más de, no solamente de quizás sí seguir promoviendo la integración, porque bueno, es natural, pero es más de cómo hacer que este emprendedor que tiene su proyecto pues llegue a más gente, busque mayor alcance. Yo creo que al final CEPAVEN es un trampolín, ¿no? O sea, es un espacio, una tarima donde la gente puede exponerse, proyectarse y buscar crecer. Oye, Yaniria, ahora sí, quiero hablar de ti. Me contaste que estás en otra faceta ya, de corporativa. Sí, ahora decidí emprender, digamos. Tengo una agencia de mi sector, lo decías al principio, pero yo solo sé comunicarme y comunicar cosas. Y solo sé pensar de manera estratégica, planificada y organizada para Casi para te el sector. pregunto hace cuántos años fue lo de la televisión, pero mejor no. No, sí, no tengo ningún tipo de problema. Yo dejé de trabajar en televisión en 2013 y trabajé por 13 años en Globovisión y o sea, que en peladita, radio. ¿no? Empecé a los 17 años. ¡Wow! Sí, y ahí me sacan la edad, más o menos. Con esos números. Todavía sigue siendo más joven que yo, no te preocupes. Sí, me encanta el ejercicio periodístico, me encanta, soy como Gabriel García Márquez. Lo que no se comunica no existe. Para mí la comunicación es transversal y aplica para todos los sectores de la vida, no solamente el empresarial y el emprendedor, también el personal. Y bueno, tengo esta agencia, se llama Five Agency. Hacemos, bueno, el marketing y el social media forman parte, pero hacemos comunicaciones estratégicas para empresas, emprendedores, y ahí estamos. ¿Y cómo te va? Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Hay mercado? Hay un mercado, hay muchas oportunidades. Mi capacidad relacional también quizás es un plus. Eso te iba a preguntar. ¿Sabes qué? Te lo estoy preguntando porque tengo mucha curiosidad, porque mucha gente comienza a emprender cosas. O sea, es como lo de los restaurantes, ¿no? Vamos a hacer un restaurante. Y eso es al oído o al ojo. Y a veces no es así. Eso hay que saber hacerlo, pero allá quería llegar. Es que ya tú tienes unas herramientas poderosas para llevar adelante un emprendimiento de tal manera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también la Cámara o trabajar en esto del gremio empresarial me ha impulsado a eso, me ha promovido. Y bueno, y quizás también el hecho de ya formamos una Cámara, ya pude planificar, ejecutar y hacer exitosa una Cámara. Es momento ya de hacer exitosa, de ejecutar y hacer exitoso mi
mi propio negocio y lo llevo en paralelo y la verdad es que ha sido muy positivo y muy provechoso. Porque tú has sido una sobreviviente. Muchísima gente vino de... Yo que he estado, tú lo sabes, incluso tratamos de hacer un programa alguna vez, que ahí había un tema con... Aquí hay muchos venezolanos, no me gusta. Yo no quiero meter cizaña entre países, ¿no? Que no tiene nada que ver con Panamá, ya tú sabes. Okay. Entonces, pero si no hubieran dejado hacer el programa, no hubieran tenido que vender la emisora esa. Bueno, pero ahora estás aquí, lo podemos hacer. Bueno, vamos a ver. La cosa que te iba a decir es que muchísimos venezolanos vinieron a Panamá a reinsertarse, o sea, salir de la radio y la televisión de allá para venir acá. Y eso fue como un salto, yo me imagino que en un momento no sé si llamar la palabra desesperación, pero de bueno, algo tengo que hacer, sí. Y terminaron rebotando en otros lugares, ¿no? Y hubo gente como tú que resistió los tiempos. Bueno, yo creo que hay distintos tipos de migración. Está la migración planificada y está la migración emergente. En mi caso fue un mix. Yo no me vine muy planificadamente. Yo me vine porque aquí tenía familia y vine a una boda y me salieron oportunidades por las cuales me vine y las cuales no se dieron. Y sí tuve el tiempo y el apoyo familiar y económico para tomarme un minuto de pensar y saber qué quería hacer. Bueno, he pasado por muchas facetas en Panamá. Tengo una especialización en comunicación política que hice en Washington. Hombre, que te fue muy bien. Tengo un MBA en marketing digital que hice en España, hablando de España. Y con todo y eso decidí quedarme en Panamá. Y todo esto lo que ha sido son herramientas, porque obviamente si no hay educación no hay éxito. Han sido herramientas y con la comunicación política comencé. Trabajé 9 años de mi vida en la Junta Comunal de Bellavista con Ricky Domínguez. Fue mi primer ejercicio hasta, de hecho en paralelo con CEPAVEN, hasta hace poco que bueno, Bellavista no lo eligió para continuar. Y también en paralelo estuve en el INAC, cuando era INAC, no era Ministerio de Cultura, y trabajé 5 años. Yo he trabajado por Panamá y yo conozco Panamá, o sea, a mí nadie me echa cuenta sobre Panamá. Yo en el INAC fue coordinadora de proyectos en la región y lideraba como la consultoría o la asesoría en términos de comunicaciones. Y bueno, eso me permitió siempre estar en mi sector, siempre estar en lo que sé hacer. Y bueno, digamos que en medio de todo y en el ejercicio llegó CEPAVEN, y aunque no era un ala que yo tuviese demasiada experiencia, porque además para trabajar en un gremio empresarial tienes que tener muchos conocimientos económicos, por ejemplo, y no solamente microeconómicos, sino macroeconómicos, conocimientos políticos, que bueno, eso para mí no era un reto, pero sí fue un reto como poder hacer toda la parte gremial, la cual no era mi experiencia. Y ahora, bueno, ya estoy al frente de CEPAVEN, también está CABEX y con mi agencia, pero siempre al final es una misma línea, ¿no? Son relaciones públicas, relaciones humanas, comunicaciones, planificación estratégica, y eso es lo único que yo sé hacer en la vida. Hablar y tratar de conectar. No te va mal, Yanelia, te va bastante bien. Te va bastante bien que la mayor parte de la gente que yo conozco en el tema. Bueno, yo creo que gracias al esfuerzo. Recalco eso, pero exacto, allá veo. Recalco eso porque Yanelia siempre se está esforzando. Y mucha gente que de repente me escucha y dice, pero yo quiero hacer, bueno, pero párate temprano, trabaja. No, y yo siempre digo, ¿qué planificas para que sea posible? Yo creo mucho en la planificación. O sea, no soy 100% estructurada, pero hay que planificarse, ¿no? Y, bueno, yo quiero lograr esto y cuál es el camino y qué voy a hacer para conquistarlo, porque no es gratis, ¿no? No es sencillo. No es sencillo. Y sabes que yo me quedo viendo cómo está la región, porque no te creas que, por ejemplo, a mí me pasó, y yo lo he dicho en voz alta varias veces, cuando comenzó todo lo de la mina, vi tanta gente hablando tantas cosas descerebradas que de repente me vi buscando casa en la Florida. Aquí, mientras hablaban toda esta sarta de tonterías, me vi buscando, tú sabes, en suburbios de Florida, ¿dónde me voy a ir? Porque yo no puedo seguir aquí. Pero ahora que se ha sentado todo y hemos visto todo lo que pasa, donde está Limota tenía razón, este es el sitio para hacer negocios y para vivir. Y como me lo decía una productora de CNN que estuvo por aquí hace poco, yo decía, no, pero mira todo lo que tenemos.
Dice, no, pues ustedes, esto es kinder, al lado de los problemas que hay en otros países ahora mismo. 100%. Y Panamá, bueno, Panamá, como decía mi abuela, muchacho chiquito, problema chiquito. Muchacho Claro. grande, problema grande. Igualito con el país. Yo creo que Panamá es un país estupendo. El tema, bueno, primero el asunto cultural en nuestro caso es muy similar. Pero todo el despliegue financiero, yo creo que es lo más sólido que tiene Panamá. El tema impositivo, las oportunidades que genera, por ejemplo, el sector de exportaciones. O sea, las zonas francas, todos los regímenes especiales y que Panamá tenga Tantos. 7 regímenes, 6 Tantos. regímenes especiales, es asombroso y eso sin duda son Nunca oportunidades. Tú no ves a ningún panameño hablando de ese tema, hasta que tú ves gente de afuera, e incluso en YouTube, gente pymes muy chiquitas. Tipo se asombra, mira, en Panamá, pero aquí no tengo que pagar tanto impuestos y no tengo que hacer entonces. Y yo me quedo pensando, la exportación es $0. O sea, no te cuesta. Aquí, gracias a Cabex y como parte de los éxitos que ha generado la Cámara, ya hay un intercambio comercial entre Panamá y Perú, grandísimo. Una empresa venezolana, ambas empresas venezolanas en Perú y en Panamá. En Perú es de parques industriales y logísticos en el sector construcción. Ujú. En Panamá es una empresa que vende estructuras metalmecánicas. Y Perú le compra a Panamá y Panamá le manda la embarcación y en 3 días esas estructuras están en Perú. Panamá con la legislación panameña. por la que le legislación permite- panameña y por nuestra ubicación. Claro. Digo nuestra porque me siento parte de No, claro. la ubicación que tiene Panamá, no tiene precedentes. La capacidad que tú tienes de generar, como te digo, de montar. El tema de Tocumen, el tema de que te puedas montar, sales de Tocumen, eso le llama la atención a todo el mundo cuando llega gente en YouTube. No, pero si el metro está aquí mismo. Y van, o sea, salir del aeropuerto, montarse en un metro y quedar en el centro de la ciudad, para muchísima gente, no solamente en la América Latina, sino en Europa y Estados Unidos, les resulta, pero conveniente y buenísimo. Buenísimo, claro. Y ahora que lo sí. están descubriendo apenas. Y bueno, eso es como tú dices, bueno, a veces los panameños ni saben. No. Y, Ni idea. y yo creo que eso es natural, porque para ti eso es lo que tú conoces. Claro. Y yo creo que cuando ya tú vienes y eres inmigrante, entonces quizás empiezas a ver las cosas y dices, wow, esto hay que Claro, exaltarlo. Es como el montón de gente que se me para aquí abajo a veces para tomarse fotos con el edificio de allá. La torre, el tornillo. Sí, pero ¿qué se están tomando tanto? Claro, para mí yo lo veo todos Es los días. natural, obviamente. Es como si trabajara cerca del Coliseo allá en Roma, ¿no? Exacto. Exacto, va a asomarte y ver el mar. o sea, Otra eso vez es los natural. turistas, eso es molestoso. Sí. Bueno, y pasa en todos los países. Claro. Cada lugar tiene sus cosas hermosas, como dicen. Pero al final sí creo que Panamá tiene un montón de oportunidades que ofrecer al empresariado y al emprendedor venezolano. Nosotros desde CEPAVEN tenemos como la convicción, además de atraer inversión extranjera directa. Eso es lineal y eso, de hecho, hace poco tuvimos una mesa de trabajo con el MICE, con la Comisión de Inversiones Extranjeras, porque al final eso es lo que queremos, ¿no? O sea, que este empresario peruano le compre las estructuras a una empresa en Panamá. No se me había que la compre en ocurrido. otro lado. O sea, claro, empresarios que tienen relación en otros países tengan Hacen ese intercambio network comercial entre sí. entre países. Mira, qué interesante. Ese intercambio que te digo. Creo que entre- ustedes son fuera de la Cámara de Comercio los únicos que están haciendo eso, posiblemente. Posiblemente. Este intercambio que te digo entre Panamá y Perú ya va por los $3 millones. Y salió de la cumbre Wow. CABEX. Y tienen un plan de trabajo para ascender y llevar esto al doble o al triple. Y esa es la idea de CABEX. Y para eso es la cumbre. Para seguir conectando y seguir buscando, bueno, necesito algo. Y ojo, no solamente para empresas y temas de importación y exportación, sino incluso para talentos. Yaneli, se me acabó el tiempo. ¿Cómo alguien que esté interesado puede localizar Cabex? Cabex en nuestra página web, que es www.camaracabex.org, CEPAVEN, www.cepaven.com, y bueno, en las redes sociales Cabex Oficial y CEPAVEN PTY. Ahí estamos y bueno, 100% a la orden, y la verdad es que es un espacio de superconexión, no exclusivo para los venezolanos ni tampoco para los panameños. Nosotros está hablando con un colombiano que se quiera agremiar y todos son bienvenidos. Va a terminar pasando. Bueno, amén, que así sea. Yaneli Briceño ha estado con nosotros, ella es directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios Panameña Venezolana.
Cepaven, que cumplió 5 años este año y que lo ha celebrado y que pues espero que sean mucho más. Así sea, muchas gracias por la invitación, por tu solidaridad, por tu empatía, por siempre estar presente y pendiente de no solo de la comunidad, sino bueno, en mi caso personal, un gran amigo. Muchas gracias. Tenía rato que no te veía, temo que eso no debe volver a suceder. Vamos a la pausa, 9:01 de la mañana, aquí en La Mañana en Compo Radio Anco.